Soy Diego Marqueta, estoy encantado que hayamos venido a hacer la digestión todos juntos. Esta es la hora que más nos gusta. Pensad en las presentaciones a las que habéis ido, o las que hayáis hecho. ¿De cuáles os acordáis? Pensad en cuáles son aquellas que nada más terminar dijisteis, me siento bien. Y encima he aprendido algo. Porque de eso es de lo que se trata. Después de bastantes años asesorando a empresas, a algunas instituciones, a lo mejor algunos me conocíais de antes, me doy cuenta de que queremos cambiar el mundo, queremos dejar a la gente patidifusa con un mensaje alucinante y que cómo ha podido seguir girando el mundo antes de mi presentación. Y resulta que las presentaciones que enamoran son aquellas que siguen una lógica. Y la lógica que siguen es la que, cuando la ves, dices, hay muchas maneras de hacer esta presentación, pero seguro que esta es la mejor. O no se me ocurre otra manera, porque no se me ocurre qué más quitarle. Y ahí está la clave. En vez de añadir, hagamos el esfuerzo por quitar. En vez de empezar a contar toda nuestra vida, que es que les da igual. Es que vosotros estáis aquí, pero en el fondo os da igual. Lo que queréis es entreteneros un rato. Con lo cual, como empieza a meter chicha, mal vamos. Y en el 99% de las presentaciones que hacemos en los países mediterráneos es que no descansamos hasta que a la gente le da un ataque de epilepsia. Yo he visto trozos de cerebro en proyectores que han estallado. Sencillamente que no quede nada más por quitar. Que ese es mi reto para hoy, el que os entretengáis y que aprendamos algo. Y lo vamos a hacer en 3 partes. De lo primero que vamos a hablar es de la lógica. ¿Cuáles son esos mecanismos que hacen que cuando estás viendo una presentación sientas que te está funcionando, que te está haciendo resonar, que dices, oye, algo me está quedando, algo estoy aprendiendo? Eso es la lógica. Luego hablaremos de las ideas, qué contar y qué no contar. Y por último hablaremos de aspectos de expresión, no solamente de la expresión oral, sino cómo nos expresamos gráficamente. Hay gente que me dice, sí, Marqueta, tú eres el de los PowerPoint. Bueno, es una parte. Pero si vamos a usar un PowerPoint, que esté bien usado. Una presentación es una máquina más. Es una máquina y tiene que obedecer a una determinada función. Y lo que pongamos tiene que servir para algo. Así que, de primeras, la lógica. Como cuando nos pregunta alguien, bueno, ¿y esto por qué funciona así? Pues porque es lógico. Cuando no sabes que algo funciona, pero sencillamente percibes y sientes que funciona. Eso es la lógica. Entonces, la lógica de las mejores presentaciones la contó muy bien, no sé si conocéis la historia, Harold Whitles en el año 74. Es un niño que nació sordo. Y su pediatra, bueno, no sé qué tal médico sería, pero como fotógrafo lo clavó. Porque este es el momento en que el niño escucha por primera vez. Le habían hecho un implante coclear. Y es el momento en que escucha a su madre por primera vez llamarle por su nombre. Esto es lo que tiene que suceder cuando hagáis una presentación. Produzcamos sensaciones operativas que sirvan para algo. No te digo ni hacerlo pasar bien, ni hacerle llorar, ni empezar a declamar, que hay gente que se piensa que una presentación tiene que ser como empezar a mover, como cogiendo manzanas y empezando a hacer dramaturgia y cosas de estas. Que no, que es más sencillo, que es mucho más natural. Es que lo que cuentes le lleve a una sensación y que sea práctica. Es decir, que le lleve a tomar una decisión que te favorezca, porque para eso presentamos. Sin embargo, nos empeñamos en continuamente estar diciendo yo y mi proyecto, yo y mi experiencia, yo y las especificaciones de mi producto. Les da igual. La gente lo que quiere es que les hables de ellos. De eso se trata. Entretener. Apple lo hace continuamente. Todas las presentaciones de Apple, si habéis visto alguna, no hablan tanto de su iPhone, no hablan tanto de su producto, no hablan tanto de los iPad. De lo que te hablan es de cómo va a ser tu vida haciendo fotos con un iPhone. Pensad la última vez que os habéis ido de cena con amigos o habéis ido a una boda. Y luego por WhatsApp o por email, si es que aún se utiliza el email, os envían las fotos del día. ¿Qué es lo primero que buscas en la foto? Te buscas a ti.
Tú mira la foto y a ver cómo he quedado. Si pongo la cara de Instagram, si pongo la pose así chula y tal. Te estás buscando a ti. La gente en una presentación lo que quiere es que, llámalo diapositivas, llámalo mensajes, llámalo un concepto, una idea, lo que quiere es verse reflejada ahí. No quiere que le hables de ti, quiere que le hables de él. Y por eso, conforme más le hables de él, más atención te va a prestar. Porque de eso es de lo que se resume al final. Que tú no le importas. El héroe es él. Luego, empezad a pensar en las presentaciones que hacéis si estáis hablando de datos que creéis que son importantísimos para que el mundo siga girando. Porque a él lo que le importa es otra cosa. A él lo que le importa es por qué su vida va a ser mejor por tu proyecto. Y ahí empiezan a cambiar las cosas. Cuando nosotros trabajamos en una presentación, en realidad no estamos trabajando en una sucesión de diapositivas o una sucesión de datos. Lo sabéis, hay una palabra que está muy de moda ahora en inglés, el storytelling que llaman, el contar historias. Yo creo que es más bonito en español, ¿no? Contar historias. ¿Cuánto tiempo llevamos contando historias? Podríamos decir que desde el magdaleniense. Es decir, llevamos desde el precámbrico contando historias. 35.000 años. En las cuevas de Altamira, aquí tenemos una imagen de las cuevas de Lascaux, ¿no? Que es donde vemos que la gente, al igual que en Altamira o en Atapuerca o en la Cueva de las Manos, allá en Argentina, las pruebas ya no del carbono 14, porque ya no quedan restos orgánicos, sino las dataciones de series de uranio te dicen que estuvimos hasta 20.000 años ahí dibujando y pintando y tal y tal. Lo que pasa es que narrábamos lo que era nuestro día a día. Esas eran las historias que se contaban entonces. No estaba la palabra escrita, pero estaban los dibujos. O como podemos ver en el Parque de las Batuecas, cerca de aquí. Pinturas rupestres que hay allá. Entonces, conforme nosotros vamos evolucionando, resulta que da igual que estés en Atapuerca, que estés en estas cuevas francesas que os he dicho, o que estés en Argentina. Hay un nexo que es común. Incluso en equipos, tribus, como lo queramos llamar, que no se conocían entre ellos. Y es que quieren dejar su sello. Entonces, de lo que se trata al final es de contar historias. Cada uno en su momento. Cada uno a su modo. Pero era contar historias. Y así fuimos evolucionando hasta que en el 20 a.C. pues empezamos a conocer el concepto de las fábulas. Disney se basa en esto. Una fábula, por definición, es una historia protagonizada por animales. Entonces, en aquel momento eran zorros astutos, perros, elefantes, y narraban algo que ni siquiera había sucedido. Solo había pasado en la mente del que nos lo está contando. Esto ya es un salto con respecto a las cuevas. Empezamos a inventar algo que no ha sucedido. De ahí la expresión fabular. Cuando contamos una historia, cuando hacemos una presentación, de lo que se trata es que la gente de alguna manera esté ensoñando. Diga, ¿qué más va a pasar? Si estamos hablando de la pontificia, de un sitio tan fantástico como en el que estamos, no se trata tanto de si soy una persona de la universidad, hablar de mi universidad, sino qué es lo que le va a pasar en su vida a la gente que venga a estudiar aquí. Y entonces resulta que cada recoveco, cada escalera, cada biblioteca que vean va a tener un significado para él. Casi en cada libro que vean va a ver cuál es su futuro. ¿Qué personas han estudiado aquí? Pero ¿cuál va a ser mi futuro? Luego no voy a hablar de mi universidad. De lo que voy a hablar es de ti. Y por qué va a ser bueno para tu vida. Y conforme vamos pasando, ya empiezan a suceder las diferentes maneras de contar historias, incluso para niños. Imagino que de niños no hemos leído Homero, pero al fin y al cabo, un cuento para niños se basa en el concepto de que la historia, el viaje en sí es la recompensa. Homero nos empieza a hablar de los cantos de Sirena, Odiseo, Ulises, etc., ¿no? Hasta que un siglo después vamos a ver que Hesíodo, en una serie de versos que se llaman Los trabajos y los días, pues incluye una pequeña fabulita que se llama El halcón y el ruiseñor, y que por primera vez en la historia hay una moraleja. Esa es la primera moraleja de la historia. Esa es la primera historia completa que conocemos. Y todo lo que va sucediendo siglos después son variaciones sobre ello. Todos conocemos las fábulas de Esopo, de pequeñitos. Hasta que en el 4 a.C., Aristóteles, que a la gente que le guste el teatro aquí seguro que lo conoce, modeló
la manera en que se articula cualquier historia, que son 3 partes: introducción, nudo y desenlace. Y desde entonces no ha cambiado nada para que una historia funcione sencillamente y que sencillamente funcione. Hasta que llega Cervantes. Y alguno diréis, pero ¿yo para qué he venido a las 4:30 de la tarde aquí a que me hablen de Cervantes? Cervantes lo cambió todo. Y entre otras muchas genialidades, Cervantes nos regala 2 aspectos. Uno es por el que se rige cualquier serie de televisión a día de hoy. Y es que personaje A se convierte en personaje B y B se convierte en A. Los guionistas de las series se pegan muchos meses llenando salas como esta, las llenan de papeles, para que si pones en el episodio 1 de la temporada 1 una serie de características del personaje A y pones en la otra pared cómo es el personaje B, al final de la serie, en el último episodio de la última temporada, sin que uno tenga ni idea de hacer guiones, automáticamente se ha invertido. Las características de A han pasado a otro. Y viceversa. Eso es lo que hace que te enganche una serie. Que Quijote se vuelve Sancho y Sancho se vuelve Quijote. Y funciona en todas las series de éxito. Bueno, esto es un poco culturilla, que se cuenta porque no tiene que ver tanto con las presentaciones, pero oye, si te puedes llevar algo que luego en una cena de Navidad la puedas contar, todos tenemos un cuñado en las cenas de Navidad que le gusta que le cuentes cosas, pues luego él lo cuenta en todas las cenas, ¿no? No creo que mi familia sea la única. Todos tenemos un cuñado que es un coñazo, ¿no? En la familia, digo yo. Pensad. Si no te das cuenta cuál es que eres tú. A mí me pasó en mi familia una vez. Dije, mamá, a ver, Willy, Sergio, Gusti, tíos majos, tal, ¿no? Dani, no habla mucho, pero majete. Javi, bien. Oye, ¿seré yo? Dice mi madre, sí, eres tú. Bueno, pues al menos ahora ya lo sé, ¿no? Todos lo tenemos. Segunda cosa que nos regala Cervantes, y esta sí que es fundamental para las presentaciones. Y es que así como Homero, Shakespeare incluso coetáneo, ¿no?, de la misma época, así como Shakespeare y toda esta gente te habla de aventuras que le sucede a un héroe, te habla en tercera persona, desde un punto de vista elevado. Cervantes es el primero que el punto de vista lo pone a ras de suelo. Es decir, que cuando tú estás leyendo el que se va a estampar contra los molinos, ahí en Consuegra, o en Campo de Criptana, donde se ubicará esta escena, no lees a Quijote. Eres tú que te la vas a dar. Y Cervantes lo que hace todo el rato es que cuando habla por boca de Sancho, tú te sientes Sancho. Y cuando habla por boca de Quijote, tú te sientes Quijote. Cuando haces una presentación, no vamos a hablar de la empresa, tal, vamos a hablar de Indra ha desarrollado esto, no, hemos desarrollado. La pontificia ha desarrollado, no, hemos desarrollado. Porque cuando bajas el punto de vista es cuando tienes la capacidad de que la gente te abra el corazón. Porque de lo que se trata, aunque les estés hablando de un balance contable, de lo que estás tratando es que te abran su corazón. La gente cuando va a una presentación tuya quiere que su vida sea mejor. Si le vas a presentar una solución, no le interesa tanto los números, lo que le interesa es eso, qué problemas le va a evitar. La gente no quiere un sistema que te resuelva 500 instancias en medio segundo. La gente lo que quiere es que el de mantenimiento no te llame un viernes por la noche. La gente lo que quiere es que su vida sencillamente sea mejor. Porque la gente va al parque con los niños y van a los columpios y tienen una vida y quieren que sea mejor. Y esto es lo que nos sucede cuando hacemos presentaciones y acercamos el punto de vista, que la gente te abre el corazón. Pero para eso es necesario que abordemos la simplicidad, que nos olvidemos de complicarlo con bullet points, que nos olvidemos de complicarlo hablando del yo. De lo que se trata es, había un mago argentino, quizá alguno lo conocéis, René Lavand, tristemente falleció hace un par de años. Le faltaba un brazo. Decían de él que era el mejor mago de cartas del mundo. Os podéis meter en el YouTube. Cogía una carta negra, una carta roja, una carta negra, una carta roja, negra, roja, les daba la vuelta y habían cambiado. Y dices, oye, pero realmente es manco y esto, es que está por debajo ahí manipulado. No, tío, era manco. Lo que pasa es que él hablaba de que lo que se acaba de ver era simple, pero no una simpleza. La simplicidad es algo que se alcanza. La simplicidad es algo que implica conocer de lo que estás hablando. Si quieres hablar en 5 minutos de un proyecto, tienes que saber muy bien de qué va el proyecto.
Si no, te pueden dar toda la tarde que puedes llenar horas y horas, palabras y palabras. Este señor conocía muy bien cuál era su discurso. Antes de empezar un juego, te contaba un cuento de Cortázar, un cuento de Borges. Había una escena en la que, conforme entra, le iban doblando al francés y él contaba mientras iba barajando con una mano las cartas, imaginaos, ¿no? Una mano. Decía, dijo alguien, y debió ser un sabio, que la caricia, cuanto más suave, más penetra. La gente empieza a aplaudir, ¿no? A ver, yo no os digo que en vuestras presentaciones empecéis diciendo que la caricia, cuanto más suave, más penetra, pues va a decir, ¿de dónde ha salido? Pero es el conocer cuál es tu discurso. Este era un señor mayor, con su acento argentino, venerable, pues él jugaba esa baza. Pero se resume en lo que decimos al titular esta charla. Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. ¿Cuánto ocupa el Principito? 60, 70 páginas. Después de la Biblia es la obra más traducida. Hace poco le regalé a una persona uno en la lengua tonga, que lo tradujeron el año pasado. El Principito, aparentemente, ¿para quién está escrito? Para niños. Resulta que luego no están para niños. Vosotros ahora sois niños, estáis sentados, estáis en posición fetal. Y un feto hace dos cosas. Comer y dormir. Esas son las dos cosas que hace un feto. No estoy llamando feto a la gente, digo que ahora mismo sentís como un feto, ¿eh? El riesgo de aburriros es enorme. La posición no invita. Si lo que queréis es dormir, que os deje en paz. Que empiece a tocar a alguno en la calle. Y resulta que el Principito, aparentemente escrito para niños, te empieza a descubrir una serie de mundos de los sueños. Tienes el pensamiento de Carl Jung, el pensamiento de Sigmund Freud de interpretación de los sueños, lo tienes ahí. Tienes el pensamiento existencialista danés, tienes a Søren Kierkegaard, tienes incluso el paso de Nietzsche de hombre a superhombre, tienes incluso a Lawrence de Arabia. Y todo eso lo tienes en un libro de 60 paginitas. Cuando ahora cualquier bestseller te pone un tocho de 500 páginas y te dice, bueno, es que el resto me lo dejo para el resto de la trilogía. Se me quedaron datos fuera y tal. Tú eres un pesado. Si no me lo sabes contar en 60 páginas, vete a tu casa. Y lo resumía muy bien este señor Antoine de Saint-Exupéry. Que la perfección no se alcanza cuando no queda nada por añadir, sino cuando no queda nada por quitar. Bueno, esto es un pequeño experimento que hago para ver si estáis muy dormidos o no. Porque ya, la charla ya está prácticamente volada, ¿eh? O sea, si alguno esperaba que le cambiara la vida, ya estaba. O sea, de lo que se trata es entretener y que la gente aprenda algo. Que ese es el primer aprendizaje de esta tarde. Que la gente se entretenga y que aprenda algo. Y en eso se basan las presentaciones mejores del mundo de hoy, que están en el sector de la tecnología. Apple, Samsung, LG, Huawei. No sé si es una buena época para hablar de Huawei ahora mismo. Estas son las empresas que hacen las mejores presentaciones del mundo a día de hoy.